Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El fin de Estambul y el rugido del objeto 100. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este 11 de marzo de 2026. Ayer dije febrero por accidente, mil disculpas. Marzo, estamos en marzo de 2026. Atención amigos de que hablan Geo, el radar hoy no solamente se detectan movimientos, detecta un cambio de era. Lo que ocurrió este 11 de marzo o 10 de marzo en Briansk no fue un error de cálculo, fue un ataque deliberado a plena luz del día contra civiles, diseñado en Londres y ejecutado por Kiev para obtener una imagen de sangre. Pero Moscú ha respondido con algo que la OTAN no esperaba: la aniquilación del objeto 100, Sotka. El Kremlin ha roto oficialmente con los fantasmas de los acuerdos de Estambul de 2022. La diplomacia ha muerto. Hoy habla el acero. Briansk, el sacrificio de los inocentes. 6 muertos, 42 heridos, entre ellos un menor. 8 misiles británicos Storm Shadow cayeron sobre una ciudad abarrotada. Dmitry Peskov lo ha dicho claro. Estos misiles no se lanzan sin la mano directa de especialistas británicos. Londres ha cruzado el Rubicón buscando arrastrar a Rusia en una escalada controlada, pero se han equivocado de rival. El luto en Briansk se ha convertido en el combustible de una respuesta que ha hecho temblar los búnkeres más profundos de Europa. Sí, la erupción del objeto 100. Mientras las sirenas sonaban en Briansk, algo imposible ocurría en Dnipropetrovsk. El objeto 100 o Sotka, una instalación subterránea de la era de Stalin diseñada para resistir ataques nucleares, ha sido borrada del mapa. Lo que antes era un centro de pruebas de cohetes soviéticos se había convertido en el puesto de mando de la OTAN, coordinado directamente desde Wiesbaden, Alemania. Los misiles rusos no solo atravesaron el hormigón, provocaron una detonación secundaria tan masiva que los destellos se vieron desde la costa de Rumanía. Si la OTAN pensaba que sus asesores estaban seguros bajo tierra, el objeto 100, Sotka, les ha dado una lección. Ya no hay búnker impenetrable para la tecnología rusa de 2026. Miren la profundidad de este momento, amigos de que hablan Geo. Este es el fin de las sombras de 2022. El Kremlin ha dicho basta, basta a los acuerdos de Estambul. Ya no hay vuelta atrás a fronteras del pasado. El ataque a Briansk fue la gota que colmó el vaso de la paciencia estratégica. Rusia ya no busca satisfacción con un misil Oreshnik, busca la desarticulación total del mando enemigo. La trampa globalista, ¿no? Occidente quiere que Rusia suba la apuesta de forma descontrolada, pero como nos muestra el ejemplo de Irán, la sorpresa es el arma del que defiende su casa. Atacar la isla de Smenei y el delta del Danubio al mismo tiempo que el objeto 100 muestra que Rusia está limpiando los ojos y oídos de la OTAN en el Mar Negro, tal y como lo vimos lo está haciendo Irán. La reflexión: no busquen hoy la vara de caña, busquen la firmeza de la roca. Briansk llora a sus hijos, pero ese dolor se ha transformado en una precisión quirúrgica que ha dejado a la OTAN sin su cuartel secreto en el este. El enemigo celebra una imagen en las redes sociales mientras Rusia destruye la estructura que permitía al enemigo seguir en pie. Así que esté sobrios y velad. La alerta de misiles se extiende por Tartaristán y Kursk, pero el verdadero estruendo es el silencio que ha quedado en los centros de mando de la OTAN tras la erupción de Sotka. Y ahora, amigos de que hablan Geo, seguimos con la visión de Anton Trafimov sobre el declive de Occidente. El mapa se está tiñendo de un rojo que Washington no puede frenar. El error épico: Trump se queda sin gasolina. Mientras el Pentágono nos vende una película de victoria rápida, la realidad en las gasolineras de Estados Unidos cuenta una historia muy distinta. El analista Anton Trafimov lo define perfectamente.
La operación Furia Épica ha mutado a un error épico. Ya nos están copiando acá de que hablan. Trump dice desde su club de golf que Irán no tiene nada, que su armada y su fuerza aérea han desaparecido. Pero si fuera esto cierto, como lo dijimos anteriormente, ¿por qué el precio de la gasolina en Estados Unidos ha subido un 20% en solo 2 semanas? ¿Por qué la coalición árabe se está desmoronando ante el costo de esta aventura? Es la realidad desde el campo de golf, ¿no? Trump afirma que han golpeado 3.000 objetivos, por ahí escuchaba decir 5.000, y que Irán está acabado. Pero hay una pregunta que nadie en la prensa oficial se atreve a hacer. Si Irán está destruido, ¿cómo es que sigue asestando golpes tan dolorosos que los países del Golfo están a punto de abandonar a Washington? No es una pequeña guerra victoriosa, es un conflicto prolongado que está quemando miles de millones de dólares. Lo más importante, está quemando la aprobación política de Trump, el ascenso de Moscú y las capitulaciones de las sanciones. Miren la ironía, para frenar la inflación de su propia guerra, que su propia guerra causó, Trump ha tenido que hacer lo impensable. El Departamento del Tesoro acaba de dar permiso a India para comprar petróleo ruso, como lo dijimos anteriormente, y el secretario Scott Bessent ya sugiere levantar sanciones a Moscú. ¿Saben qué significa esto? Que la guerra de Trump en Irán está obligando a Estados Unidos a financiar indirectamente la operación rusa en Ucrania. Al subir el precio del crudo, Rusia, que vendía con descuento, ahora vende a precio de oro. Tras la llamada de Trump a Putin, el líder ruso se reunió con sus socios de Asia y Europa del Este, Hungría y Eslovaquia, para asegurar el suministro. Moscú no solo es un socio confiable, ahora es el árbitro energético del mundo. Esto es el fin de la hegemonía, ¿no? Analicemos la jugada maestra. El cínico y el soberano, ¿no? Mientras Estados Unidos comete crímenes contra el derecho internacional asesinando líderes para controlar recursos, Rusia demuestra que se alza solo por la seguridad de los suyos. El mundo está viendo la diferencia entre un imperio que agoniza dando zarpazos y una potencia que construye alianzas basadas en la estabilidad. Es la trampa de la energía. Trump pensó que controlaría el mundo bloqueando a Irán, pero solo logró que China e India se aferren más a Rusia. Washington ha pasado de ser el policía del mundo a ser el cliente desesperado que ruega por precios estables. Y es que, es más, estaba haciendo un análisis hoy en la mañana del tráfico de petroleros por Hormuz y sorpresa, sorpresa, Irán está produciendo más petróleo que antes del conflicto. Todo ese petróleo va para China e India. Cuestión de que hay que confirmarlo y se entiende pues el gran silencio en los medios occidentales al no mencionar este pequeñito detalle. ¿Qué tráfico hay para los países amigos? Así que no es solo un error militar, es el ocaso de una forma de entender el poder. Occidente creía que podía incendiar el mundo y no quemarse en el proceso. Hoy, la furia épica promete ser el capítulo final de la civilización tal como la conocían los estrategas de Washington. El precio de subestimar a Irán y provocar a Rusia ha sido entregarle las llaves del mercado global a Moscú. Es que ser sobrios y velado. Trump dice que la guerra está terminada para calmar los mercados. Ojo, fue momentáneo, fue temporal. El precio se está disparando otra vez. Pero Putin sabe que la verdadera batalla apenas comienza en el terreno económico. El báculo de la hegemonía no solo se ha roto, se ha convertido en la leña para el invierno ruso. Y ahora pues seguimos con un reporte de The Telegraph sobre cómo esta guerra está dejando a Kiev sin municiones. El tablero se está cerrando para Zelensky. El gran ganador, Putin cobra el cheque de Trump. A ver, el diario británico The Telegraph lo ha soltado sin anestesia. Solo hay un vencedor en esta guerra contra Irán y se llama Vladimir Putin. Mientras Zelensky reza por una paz rápida, Moscú ve cómo su petróleo, que en diciembre languidecía a $40, hoy se vende a 72. Trump, en su desesperación por abrir el estrecho de Hormuz, está a punto de levantar las sanciones del crudo ruso. Es el mundo al revés, ¿no? La guerra de Estados Unidos está financiando
directamente la maquinaria militar del Kremlin. Es la quiebra de la defensa ucraniana. Zelensky lo admitió el 5 de marzo con una frase lapidaria. En solo 3 días de combates en Oriente Medio, Estados Unidos gastó más misiles Patriots que los que Ucrania recibió en 4 años. Y ya les voy a enseñar la gráfica. La prioridad de Washington ha cambiado. Ya no es Kiev, es la supervivencia de sus propias bases en el Golfo. Mientras los aliados árabes de Estados Unidos queman millones derribando drones iraníes baratos con interceptores carísimos, las ciudades ucranianas se quedan desprotegidas ante la lluvia de misiles balísticos rusos. El pragmatismo del Kremlin. Muchos analistas occidentales esperaban que Rusia se lanzara al rescate de Irán, pero Putin ha demostrado un pragmatismo de acero. Moscú sabe que no necesita intervenir militarmente si Washington se está destruyendo solo. ¿Cómo es que dice el dicho? Si ves que tu enemigo está fallando, déjalo fallar. Con el aumento de recursos, el déficit interno de Rusia desaparece y la presión por detener los combates en Ucrania se esfuma. Putin incluso se permite burlarse de Europa, sugiriendo que es más rentable dejar de suministrarles gas ahora que otros mercados, pues otros mercados se están abriendo. El cazador, pues, ha sido cazado. El espejismo de la alianza. Miren la crudeza de este escenario. La soledad de Kiev. Zelensky está ofreciendo su tecnología de drones a los países del Golfo a cambio de protección, pero nadie parece interesado. Ucrania ha descubierto que en la mesa de los grandes los peones son sacrificables cuando el rey, el petróleo, está en peligro. La fractura transatlántica. Trump insulta a los líderes europeos y desprecia a Gran Bretaña por no ceder sus bases en Chagos. La unidad de la OTAN es un recuerdo del pasado. Mientras tanto, Trump se encoge de hombros ante los informes de que Rusia ayuda a Irán con inteligencia, diciendo, ellos dirán que les hacemos lo mismo. Vaya, un argumento honesto de Donald Trump, ¿no? Ellos dirán que les hacemos lo mismo, cuando los periodistas lo estaban acorralando. ¿Mm? Es el realismo más cínico que hemos visto en décadas. A veces, el mayor enemigo de un plan no es la resistencia del otro, sino la soberbia propia. Washington pensó que podía incendiar Irán sin apagar a Ucrania, y hoy se encuentra con que ha encendido la economía rusa. No busque hoy la lealtad en los báculos del poder, no. Busquen la verdad en los números. El precio de la gasolina en Florida y la falta de baterías Patriot en Kiev son los lados de la misma moneda. El declive de un imperio que olvidó cómo sumar. Falló aritmética en la escuelita, ¿verdad? Putin no tiene prisa. Mm, mm. Sabe que el tiempo y el petróleo corren a su favor. Mientras Washington se distrae en el desierto, el mapa de Novorrusia se sigue consolidando bajo el estruendo de una artillería que ahora tiene financiamiento ilimitado. Ahora vayamos a un análisis de Die Welt sobre por qué Trump no puede descifrar las tácticas de Irán. Y vamos a hablar otra vez del mosaico persa. ¿Por qué Trump no puede ganar? ¿Por qué Trump dice un lunes que la guerra está terminada y el martes se retracta? El diario alemán Die Welt lo ha descifrado. Irán no está peleando una guerra clásica. Han activado la estrategia mosaico. Han dividido el país en 31 provincias autónomas, cada una tiene sus propios mandos, sus propios depósitos de misiles y sus propios drones. Washington puede decapitar el liderazgo central, pero los mosaicos siguen golpeando por su cuenta. Es una hidra de 31 cabezas que el Pentágono no sabe cómo cortar. El desangre económico de la furia épica. Miren los números, amigos de Que Hablan Geo, porque aquí es donde la realidad golpea el bolsillo del contribuyente estadounidense. En solo 48 horas, el Pentágono quemó 5.600 millones de dólares en municiones. En solo 48 horas. Han perdido 11 drones Reaper y 2 sistemas de radar THAAD con un valorado de 500 millones de dólares. Pero el dato que debería
hacer caer gobiernos es este. En Ucrania, los sistemas Patriot lanzaron 600 interceptores en 4 años. Contra Irán se han gastado 800 en solo 3 días. Es una transferencia masiva de riqueza hacia el complejo militar e industrial, mientras las gasolineras en Estados Unidos, pues, suben el 20%. Trump está quemando el arsenal de reserva de Occidente contra drones de bajo costo, contra caponeras voladoras. ¿Cómo me escribía alguien ahí en comentarios? Cortacésped voladores. El balance humano y la resiliencia del régimen. Según Al Jazeera, el costo humano es desgarrador. 1.255 muertos en Irán y 570 en Líbano. Pero el régimen no se desmorona. Al contrario, se ha consolidado bajo el mando de Mojtaba Khamenei, un líder que los expertos describen como un radical mesiánico dispuesto a todo. Las bases de Al-Raq en Jordania y las refinerías en los Emiratos han sentido el peso de ojivas iraníes de 1 tonelada. El estrecho de Hormuz está cerrado y el 25% del comercio mundial de petróleo está secuestrado por la geografía y la voluntad del hierro de Teherán. Así que esto es el despertar de la conciencia, ¿no? Hoy hemos recorrido el mundo desde búnkeres de Ucrania hasta las arenas del Golfo. El espejismo de la fuerza, ¿no? Washington cree que la tecnología de $1.000 millones puede comprar la sumisión de los pueblos, pero un dron de $20.000 está poniendo de rodillas a la economía global. El poder ya no es de quién tiene el misil más caro, sino de quién tiene la voluntad más inquebrantable. Esa es la lección de Irán y Cuba, ¿no? Mientras Irán aplica su estrategia mosaico, Cuba resiste el asedio energético. Son dos caras de la misma moneda. La negativa a ser tutelados, a ser estados asociados de un imperio que ya no puede garantizar ni su propia gasolinera. La reflexión. Sed sobrios y velad. 1 Pedro 5:8, insisto. La vigilancia hoy no es solo militar, es discernimiento. El adversario nos rodea con narrativas de victorias rápidas y misiones cumplidas, excursiones cortas. Es que hasta le aplaudieron al, al zanahorio, ¿no? Tenemos la mejor armada, excursiones cortas, excursiones, se quedó trabado. Short excursions, short excursions. Y la gente le aplaude, le aplaude. Bravo, 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 Donald Trump, dijiste unas palabras tan lindas. Short excursions, excursiones cortas, y le aplauden. Es civilización tan quebrada, ¿no? Pero la realidad es que el mundo multipolar está naciendo entre las cenizas de estos errores épicos. Iba a decir otra palabra. No se dejen engañar por los destellos de los misiles en la televisión. Miren hacia el horizonte donde el sol de la hegemonía se está poniendo para dar paso a un mundo donde la dignidad no se negocia. Sed sobrios. La semana que viene será crucial. Si las Naciones Unidas logra ese combustible para Cuba y si Trump tiene que levantar las sanciones a Rusia por necesidad, pues sabremos que el gigante ha perdido el control de su propia cuerda. El peso de la verdad. A ver, hoy hemos visto el cuadro completo, desde la erupción del objeto 100, Sotka, en Ucrania, hasta el laberinto de espejos en el que Trump se ha metido en Irán. La realidad, Washington ha perdido la iniciativa, ya no controla la escalada, ahora solo reacciona a ella, ya no controla, está en estado de reacción. El ganador silencioso. Putin observa desde el Kremlin cómo el petróleo financia su victoria mientras Occidente agota sus misiles patrios en drones de cartón. El rugido de león hoy suena de desesperación. Intentan asfixiar Cuba, intentan intimidar Irán, intentan sostener a Ucrania con préstamos de 2 meses, pero el báculo de su poder se dobla bajo el peso de la realidad económica. La vigilancia que les pido hoy es la de no
dejarse distraer por el ruido de las bombas. Miren los flujos de energía, miren la dignidad de los pueblos que no se rinden y verán que el viejo orden está cayendo por su propio peso. Ser sobrios. Seguiremos más adelante con más información que les tengo preparada y estén juntos, fuertes, siempre buscando la verdad y sean justos.